Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rhino Designer, bienvenidos a un nuevo video de Rhino. Hoy vamos a modelar la botellita que vieron en la miniatura. Es una botella de agua, es como de 700 mililitros. Y antes de modelarla quería mostrarles este arbolito. Este está modelado aquí en Rhino y renderizado en V-Ray, y forma parte de la biblioteca de objetos que tengo a su disposición. Por ahí está el enlace en la descripción del video, también en el canal. También, si quieres aprender a modelar este tipo de objetos, algún otro, puedes tomar un curso por ahí conmigo. Bien, vamos a hacer un nuevo documento, objetos pequeños, centímetros. Yo siempre trabajo aquí en centímetro, pero si estás acostumbrado a trabajar en milímetros, pues nada más vas ajustando las dimensiones. Aquí vamos a hacer un círculo de diámetro 8. Hacemos un círculo igualmente concéntrico. Vamos a venir aquí a centro. Este lo vamos a hacer de 7.2 más o menos. Y este lo vamos a llevar hacia la parte de arriba. Vamos a moverlo. Activé algo sin querer. Vamos a mover. Lo vamos a mover 16 unidades hacia arriba. 16 hacia acá. Y lo vamos a copiar 3 unidades hacia arriba también. Así. Ok. Aquí tiene un pequeño juego. Vamos a activar la herramienta de curva. Activamos cuadrante, iniciamos aquí en quad. Y tiene algo así, ven. Es muy poquito el juego que tiene, pero primero va hacia adentro, hacia afuera un poco, y luego cierra así, de esa manera. También yo creo que de una vez, vean, vamos a completar esto con una polilínea que vaya de cuadrante a cuadrante. Y esto lo voy a unir, voy a hacer un join para poder hacer un revolve. Pero déjenme ver si necesitamos algo más. Creo que no. Esta botella en la parte de abajo es muy sencillita. En la parte de la tapa es donde hay más detalles. Voy a hacer un revolve de esta manera, círculo completo, o una revolución, como la conozcas. Vamos aquí a venir a una línea. No una línea, no, más bien una planar. Aquí. Todos los comandos que tú veas ya los he explicado. Y déjenme ver aquí. Ok. Aparte de esa, déjenme ver. Esta entidad de aquí la vamos un poco a modificar. Hay diferentes formas de modificar esto, vean. En esta ocasión vamos a optar por hacer un rebuild. Reconstruir. Aquí. Nada más vamos a poner tal vez 6 por 6 unidades. Todos los comandos que veas ya los he explicado y están en mi canal. Nada más ve a mi canal y si no tienes el conocimiento de algún comando lo puedes escribir y aparece. Un poco hacia arriba, ahí está. Y también vamos a hacer aquí un fillet. Empalmar superficies de radio. Es muy pequeño el radio que tiene ahí. Vamos a poner de 0.5. Déjenme ver qué tal se ve. Ahí, sí, ok, está bien. Vamos a hacer un join de todo esto. Esta de aquí. Ok, creo que me voy a regresar un poco porque voy a venir a control Z. Voy a deshacer hasta esta parte de aquí. Estoy notando, voy a activar los puntos, que estos dos elementos van más hacia acá. Los voy a mover 0.5 hacia acá, así, para que se vea un poquito de su cuello. Y ahora sí voy a hacer todo lo que acabo de hacer ahorita. Voy a hacer mi revolve desde centro, igual aquí, círculo completo. Voy a poner mi planar en la parte de abajo. Le voy a aplicar un rebuild. Ok, ya está configurado. Ya nada más activo sus puntos y voy a modificar un poco estos hacia arriba para después hacer un fillet que ya está configurado. Ya nada más aceptamos. Ok, ahora sí, esto lo voy a unir, voy a hacer un join. Y también tiene otro detallito, pero vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vean, tiene un detalle en la parte de abajo. Voy a activar la capa morada, lo selecciono, voy a hacer un offset. Disculpen si me escucho un poquito enfermo, no sabía que tenía mi voz un poquito dañada. Ahorita que estoy notando mi voz, me cuesta un poquito hablar. Eliminar original, le digo que no. Sólido no, está hacia afuera. Y en distancia le voy a poner 0.3. Acepto. Y este, que es la copia que estuve haciendo, la voy a trimear. Voy a hacer una línea
que esté igual pudiese yo, como siempre les digo, sacar exactamente la distancia, pero con que esté arribita de esta entidad está bien. Voy a trimear la parte de arriba. Ahora a este le voy a hacer un offset, pero ahora, ojo, un offset sencillo. Aquí está. Ambos lados no. Voy a flip, invertir, sólido sí. Eliminar original sí. ¿Para qué? Necesitamos este pequeño detallito. Está como aquí incrustado. Y aquí igual le podemos agregar un pequeño fillet. Como ya es un sólido, va a ser un fillet edge. En radio, no sé cuánto poner de radio, pero vean, podemos hacer esto. Acepto. Y de este lado cambio el manejador, ¿no? Es un radio muy pequeñito. Desactivo mis referencias porque me están ahí estorbando. Repito, si quieres tomar un curso conmigo puedes hacerlo. Puedes cotizar por ahí, está mi contacto ahí, ¿no? Ok, es muy pequeñito ese radio que tiene. De hecho hasta creo que es un poco más pequeño esta pieza, pero más adelante la podemos hacer más chica. También necesitamos ahí un pequeño tubo. Este tubo lo vamos a hacer con esta herramienta que es de tubo. Lo voy a hacer concéntrico a esta pieza. Activo cuadrante, déjenme ver en qué cuadrante lo podemos hacer. Aquí. Y luego hacia afuera lo vamos a hacer un poquito así. Hacia arriba tiene como 1.2. Vamos a ver, ahí, déjenme ver, estuve erróneo. Déjenme nada más activar mi cuadrante. Ahora sí, referención cuadrante. Déjenme ver si lo ubico. Ahí. Ahora sí, le doy una abertura que sea más o menos así. Y ahora sí, hacia arriba 1.2. No se debe quedar de esta manera. Es un cuellito que tiene donde descansa también la tapa. Esta tapa, déjenme ver cómo la hacemos. Chequen. Tiene aquí ya varios detallitos. Esta tapa, ¿con qué la podemos hacer para que sea más sencillo? Bien, voy a generar un cilindro. La puedo hacer también por medio de vectores, pero en este caso lo voy a hacer por cilindro. Y de la siguiente forma: activo este centro. Tiene que tener la misma abertura que este de aquí. Y de altura le vamos a poner ahí. Yo creo que, déjenme ver qué tal se ve con 1.6. No, con 2.5. Déjenme ver. 2.5. Ok, acepto. Pero ahora fíjense, selecciono. Y en este caso, yo creo que vamos a activar un Cache Edit. Déjenme ver. Sí, yo creo que un Cache Edit. Vamos a elegir de este lado una caja delimitadora universal. Número de puntos. Vamos a dejar 4 en cada eje, en X, en Y y en Z. En grado igual vamos a poner 3. Todo esto también ya lo he explicado. Lo vamos a hacer de manera local. Y aceptamos. ¿Para qué? Vamos a hacer selección de estos en la vista superior, pero en la vista frontal vamos a deseleccionarlos. ¿Por qué? Ahí tiene unos pequeños detallitos. Vamos a desactivar y vamos a mover un poco hacia abajo. Vean, se tiene que ver esta de aquí. En la parte de atrás tiene al contrario. Selecciono. Estos los llevo un poco hacia arriba. Y también déjenme ver. Creo que ahí está bien. Creo que es menos. Este es menos. Solamente es un poco. Por allí. Bien. Ok, antes de esto, vean. Antes de activar su caja, me faltó aquí algo. Esto es, me faltó a mí. Tiene un pequeño, no fillet, sino un chamfer. Y un chamfer lo vamos a aplicar aquí. Le decimos que de aquí. Aceptamos. De 1. No, de 1 es mucho. Vamos a poner como de 0.4. Déjenme ver. Perfecto. Ahora sí. Selecciono. Voy a hacer mi Cache Edit. Esa parte me faltaba. Igual, caja delimitadora, universal, 4 está bien, local y acepto. Ahora sí voy a seleccionar y déjenme ver, solamente son los de en medio, estos no. Y estos los llevo hacia abajo sin ninguna referencia. Y los de acá atrás los voy a llevar un poco hacia arriba, no solo estos. Ok.
También tiene ahí algunas perforaciones. Yo creo que las vamos a hacer de una vez, o déjenme ver. No, vamos a ver. Vamos a hacer aquí una especie de U. Vamos a activar una capa diferente, por ejemplo el azul. Una línea aquí. Esta línea la voy a mover. Vean más o menos las distancias. Yo les repito, lo voy a poner por aquí. Ok. Y voy a hacer aquí un arc blend. Todo esto puedo sacar las medidas, pero para más rápido lo voy a hacer de esta manera. Ok, de esta manera está bien. Y déjenme ver aquí. Voy a hacer mi join. Ya vi cuál es el tema aquí. Ok. Vamos a esconder este. Y a este también lo voy a esconder. A este le voy a hacer un pequeño shell. Distancia, vamos a poner en el grosor 0.15. No, 0.2, porque así es un poco gruesa esta parte. Ok, dice que perdió la referencia de su jaula. De hecho la voy a suprimir. Y aquí lo voy a cerrar, de hecho, con una línea. De aquí a aquí. Hago join para que no se me mueva nada después. Y vamos a ver aquí esta pieza que no atraviese hasta la parte de abajo, que venga algo así. Lo único que vamos a hacer ahí es moverla hacia afuera. Vamos a hacer una extrusión de curva plana cerrada y la vamos a llevar hacia acá, solamente hasta que atraviese este pequeño grosor de aquí, así. Vamos a ver si lo hice correcto. Que creo que no lo hice correcto. Hasta aquí. Ok. Ahí es donde voy a hacer una diferencia booleana. Tiene una pequeña perforación. Déjenme ver. Creo que me faltó un poco de la parte de adentro. O ahí está bien, déjenme ver. No, así está bien. Debe de quedar un poquito así hacia afuera. También vamos a hacer algo aquí. Lo voy a hacer más pequeño. Transformar, escalar un D. De aquí a aquí lo voy a hacer más pequeño, sin ninguna referencia. Solamente que salga un poco hacia acá. Ahora sí, ¿para qué? También, de hecho, de aquí arriba vamos a hacer esto, vean. De hecho, vamos a hacer control C, control V. La oculto. Aquí corto de nueva cuenta una diferencia. Activo lo que escondí. Aquí está esta pieza. Y esta se la voy a agregar ahí, por ejemplo. Vamos a hacer una caja. Aquí arriba. Más o menos. Vamos a activar aquí un cuadrante. Déjenme ver que... O un cerca. Que me pueda ayudar aquí. Si no, sería más o menos aquí. Es que aquí debe de haber... Déjenme ver si no hay un fin, un cuadrante en este punto. Vamos a ver. Aquí hay uno, ok. Vean, voy a hacer esto. Lo cliqueo hacia atrás del tamaño que sea. Lo muevo hacia acá. Y aquí lo empiezo a escalar, ¿no? Transformar, escalar un D. Voy a escalar así. Al final ahí ya está a la altura. Y voy a cortar, ¿no? Voy a hacer una diferencia de un enter con y un enter. Necesitamos este pequeño pedacito de entidad. De hecho, este pedacito de entidad le vamos a aplicar un shell también. Voy a venir aquí a shell de distancia 0.1 y vamos a elegir estas caras. Ok, así está bien. No lo vamos a dejar así como muy en seco. Vamos a hacer ahí algo más adelantito. Y esta pieza es que tiene aquí diferentes. Vean, de aquí lo vamos a rescatar. ¿Dónde está? Esta curva la necesitamos. Déjenme ver si la puedo mover de cuadrante a cuadrante. Mover de cuadrante de aquí, cuadrante de aquí. Ok, déjenme ver si la moví bien. Creo que sí, ¿no? Aunque ok, es que coincide con la parte de afuera. No pasa nada, vean. Vamos a hacer esto más pequeñín. De hecho, no vamos a hacer esto más pequeño. Fíjense lo que sucede. Ya que está ahí unido,
Vamos a hacer esto, vean, tiene como un pequeño botón. Y para esto, de hecho vamos a hacer algo así. Lo llevamos hacia atrás. Vamos a activar aquí un punto medio. A ver si me lo encuentra. Ok. ¿Para qué? Para trimear. Vamos a hacer trim de aquí. No queremos esa parte. Déjenme ver si me activa un explode. Sí, seleccionamos estos elementos. Hacemos un mirror desde la parte media, así. Y aquí tenemos el botón que vamos a fabricar. Vamos a moverlo desde cuadrante hacia cuadrante. Ahí, a ver si está muy grande. No, si está bien, ¿no? Creo que está un poco grande, pero vamos a hacer esto. Lo voy a hacer un poco más pequeño en un D. Por ahí yo creo que ya está bien, aunque se acaba de formar. Ahorita lo hago más pequeño. Solamente tiene que caber en la parte de ahí adentro. Voy a moverlo igual de aquí a quad. Y transformar, escalar un D. Aunque quepa en la parte de aquí adentro está bien. Ok. Y este de aquí pues es un pequeño extrude nada más. Es como una especie de botón que tiene ahí. Va hacia acá la parte interna. Por allí. De hecho ahí se conecta la parte de arriba. Aquí necesitamos en la parte 2, 1, 2, 1 nada más. Ok. Vean. Necesitamos aquí un cilindro más que sea concéntrico y eso que esté en la capa morada. Concéntrico aquí. Con que libere este pequeño redondeado está bien. Y hacia arriba le vamos a dar, tiene como punto 1, ok. Entonces ese cilindro que debe estar por aquí lo vamos a mover. ¿En dónde? Solo con que esté en la parte de aquí arriba. Vamos a ver. Ahora, recuerdan que lo habíamos modificado, ¿no? Aunque salga un poco. Y cuando salga lo podemos curvear. ¿Cómo lo curveamos? Con la herramienta de Bend. Les activo mis referencias. Vamos a curvear aquí, hacia acá arriba. Y aquí vamos a curvear hacia acá abajo. Así. Ahora, aquí arriba de vamos a hacer una tubería. Esta tubería es como de, déjenme ver, es como de 1.5. Aquí tengo la botellita. Es de 2.5. 2.3. Ok, vean. Vamos a hacer lo siguiente, vean. Vamos a activar mi tubería. Vamos a activar aquí un centro. ¿Qué me puede ayudar ahí? Déjenme ver. Sí, yo creo que el centro de aquí es de 2.3, un enter. 2.2, un enter. Y de altura le vamos a dar. Tiene de altura como 2 unidades. Vamos a darle 2.2. Acepto. No va en el centro, va pegado hacia acá. Más o menos por aquí. Ok, y lo que hacemos es una diferencia booleana primero. Diferencia, le quiero cortar a y a un enter. Eliminar objetos de corte no, eliminar original sí. Y luego seleccionamos aquí y un enter. ¿Para qué? Para que ya podamos suprimir esto de aquí. Y aquí ya tenemos el dispensador, o donde se toma de la botella. Tiene algunos detallitos. Déjenme ver de qué forma tiene. Son como son circunferencias, vean. Vamos a hacer esto. Seleccionamos esta entidad, no, esta. De hecho las dos. Vamos a venir a Isolate. Y vamos a venir aquí. Vamos a dibujar unos pequeños cilindros. Uno primero. Y tiene un pequeño patrón ahí. Vamos a ver. Que de diámetro tenga punto 15. Y lo llevamos hacia acá. ¿Cómo lo llevamos? Solamente lo que queremos hacer es que atraviese un poco. Desactivamos mis referencias y que atraviese un poquito. Lo vamos a llevar de este lado. Por aquí. Ahora lo vamos a copiar de esta manera. Uno más. Por ahí.
Si quiero hacer algún movimiento, puedo hacer el movimiento, ¿no? Hacia acá arriba, no sé, más hacia abajo esta pieza. Y lo voy a repetir con una matriz circular. Voy a ver si encuentro por ahí alguna circunferencia. Ahí quiero que esto se repita, no sé, 60 veces en 360, ok. Y lo que hago es esto, vean. Voy a seleccionar la parte interna, o más bien la parte de estos lados, y con esto sí voy a cortar, por ejemplo, diferencia booleana. Vean que debe de ser solamente una pequeña mezquita, no debe de atravesar por completo. A le quiero cortar con todos estos elementos. Acepto. Ok, me faltó activar el eliminar original igual así, pero puedo suprimir esto. Ya tenemos el patrón que va ahí. Este patrón es el que necesitamos. Ya nada más necesitamos hacer la parte de arriba. De hecho tiene aquí un pequeño detallito en la parte de atrás. Vamos a hacer, déjenme ver aquí cómo es. Ok, vamos a hacer un pequeño cilindro aquí. Este cilindro lo hacemos de este lado, más bien este tubo, porque es un tubo. Desactivamos las referencias y que vaya hacia acá. Lo vamos a poner por la parte media y es más pequeñín. De hecho, déjenme ver cuánto mide. Mide 1.5. Vamos a escalarlo desde centro a centro. Voy a mover este hacia acá para que no me estorbe nada. Déjenme ver por qué no puedo encontrar el centro. Ok, si no puedo encontrar el centro, lo voy a escalar. Aquí está. Ok, ya. Faltaba acercar, ¿no? 1.5 ahí. Y sí lo voy a poner de este lado. Aquí voy a activar una capa, por ejemplo, la de color blanco. Voy a hacer un cilindro más que sea concéntrico. Que sea más o menos del tamaño de esta entidad, que vaya hacia arriba. Hacia arriba tiene como 3 unidades. Déjame ver con dos. Nada más lo vamos a poner ahí arriba, por allí. Y tiene algunos detalles también esto. Vamos a ver. Voy a primero a cortar, pero ¿cómo lo cortamos? Vamos a hacer un movimiento desde aquí abajo, más o menos por aquí, que suba y que tenga esta curvatura. Y aquí afuera puedo hacer la forma que yo quiera, cerrar mi trazado, hacer una extrusión que atraviese y puedo cortarlo, ¿no? Voy a hacer una diferencia booleana de un enter con borro el original, esta pieza, ya no lo voy a necesitar tampoco. Voy a aislar este objeto, hago un fillet. Yo creo que de radio le voy a poner 0.3, déjenme ver qué tal se ve. Bien, 0.3, y de abajo le voy a hacer un shell. Vamos a hacer un shell, este shell que sea de 0.1 me parece. Ok, ya lo tenemos. Y aparecemos lo que habíamos escondido. Y aquí vamos a ver algo. Es más grande. ¿Cómo lo puedo ver que es más grande? Porque necesita llegar un poco más hacia la orilla. Entonces lo voy a escalar en 2D. Vamos a escalar un poco. Llega como por aquí más o menos. Y si veo que esta pieza se sale, la puedo hacer más hacia abajo o puedo hacer más grande la anterior. Yo creo que voy a hacer más hacia abajo esta. La voy a escalar. Con que quede aquí adentro está bien. No se preocupen de momento que esta pieza pase hasta acá abajo. Ahorita lo resolvemos. Ahorita lo resolvemos. ¿Cómo lo podemos resolver? Vean, vamos a seleccionar estos dos elementos. Isolate. Presiono control C, control V. Déjenme ver si lo hice. Sí, escondo uno. A le voy a hacer un trim, guión bajo, un trim.
y voy a presionar esta parte de aquí. Parece que no he hecho nada, pero ya está completo, vean. Entonces, ¿qué hago? Nada más una diferencia entre este, un enter con este, un enter. Ya puedo borrar el de abajo, puedo borrar la copia y puedo activar lo que tenía anteriormente. Entonces ya tenemos esta pieza, vean, ya no debe de salir. Ya está aquí exactamente al ras. Ok, aquí, vean, ok, este va un poco más hacia arriba, ¿no? Va saliendo esto. Ok, también aquí vamos a hacer, déjenme ver qué tal está ahí. Ok, ahí vamos a hacer esto, vean. Vamos a hacer un cilindro más que sea el de color blanco. Déjenme ver si se activa el cilindro. Aquí está. Y vamos a iniciar en el centro que hay aquí. Lo vamos a hacer con respecto de este cuadrante. Pues más grande. Es un poco más grande, de hecho. Así. Y lo voy a llevar así, vean. Así. Me voy a fijar con que toque una pequeña parte de esta pieza, está bien. Si no toca, lo que puedo hacer es hacerlo un poco más grande todavía. Transformar, escalar 2D. Vamos a ver, ahí. Con que toque está bien. Con que toque y con que se pueda fusionar. Vamos a hacer una unión booleana. Ok, sí se puede fusionar, aunque ahorita lo voy a hacer más grande, yo creo. Vamos a aislar y vamos a ver, aquí está, con respecto del punto medio que debe de haber aquí. Si no hay un punto medio ahí, lo puedo calcular así, ¿no? Exacto. Para que estos tres los voy a unir. Ahí en la parte media lleva un pequeño tubito. Ahorita lo resolvemos eso. Vamos a unir esto. Ok, se debe de unir de esta manera, está bien. Y déjenme ver acá. Lleva también en la capa de color. Aquí todavía tenemos este vector, vean. Si tenemos este vector, hacemos lo siguiente, lo llevamos hacia acá y vamos a extruirlo. Pero, déjenme ver, aquí nada más es la mitad de arriba, ¿no? Entonces vamos a hacer una línea que nazca. Ya tenemos aquí muchas referencias. Vamos a ver, vamos a seleccionar estos elementos. Vamos a aislarlos. Y ahora sí, o si no, después lo puedo hacer un corte. Déjenme ver. Voy a extruir esta. Lo voy a hacer con una extrusión de curva plana cerrada. Que toque esta pieza, que la traspase un poquitín. Así. Y también que esté tocando a este. Eso es lo que necesitamos también. Vamos a, si no lo toca, puedo hacer una escala 1D. Que toque un poco. Ok, ya que lo toca, podemos aquí hacer un corte, ¿no? Porque vamos a hacer una caja más o menos a esta altura, donde esté la morada, y la atravesamos. ¿Para qué? Porque necesitamos hacer lo siguiente, vean, una diferencia de este, no, sino una diferencia de este, un enter con este. Vamos a ver si se cortó, si no se cortó, creo que sí, ¿no? Voy a esconder esta pieza. Ok, porque a este le voy a hacer un shell. Vamos a hacer un pequeño shell. Distancia .1 está bien, aquí. Y déjenme ver abajo. Ok. También lo que vamos... bueno, está bien, vean. Voy a hacer un shell de este. Y necesito aquí cortar esta parte de abajo. Entonces voy a activar fin. Voy a hacer una caja, pero desde 3 puntos. Fin. Fin. Y ya lo llevo hacia abajo. No importa que atraviese todo porque quiero cortar toda esta pieza. Ahora si hago una diferencia de este, un enter con este lo borro. Así lo necesito, porque debe estar solamente rodeando la parte de aquí. Es como un brochecito. Este va en la parte morada junto con este. Estos dos van en la parte morada. Cambiar capa de objeto. Exacto, vean. Y ¿qué más? Bueno, en la parte de acá tiene una partecita metálica. La voy a poner en la parte de color verde. Y la tiene aquí, ¿no? Vamos a hacer un cilindro que vaya en el centro de aquí
Este cilindro es como de punto 15. Punto 15. Si no es que era menos, Lo llevo sin ninguna referencia hacia acá. Esta piececita es metálica y atraviesa esta piececita, ¿no? Es como un broche. De hecho, a ver, transformar, escalar un D. Lo voy a poner por aquí. Debe de atravesar estas piececitas, ¿no? De hecho, podemos hacer ahí una diferencia booleana, porque así va. De este con, a ver, diferencia. Un enter. ¿Qué estoy haciendo mal? A ver, ok. Diferencia booleana de un enter con eliminar original, no. Y ya está aquí. Ok. ¿Qué más falta? Creo que ya nada más, ¿no? Ya nada más lo que faltaría es darle grosor a la parte de aquí. Vamos a hacer un pequeño offset. Aquí sí lo hacemos en esta capa. A ver qué dice, offset. Hacia adentro. Distancia .15 para que no sea muy delgadita. Sólido sí, eliminar original sí, acepto. Y si quieres poner tú en render que tiene agua adentro, ya casi terminamos esta pieza. Lo que podemos hacer es... pero eso era antes, chequen. Me regresé, selecciono, control C, control V, escondo. Voy a hacer aquí un rectángulo desde 3 o 4 esquinas, o superficie desde 3 o 4 esquinas. De aquí le voy a hacer un offset. Este offset va a ser a 0.17. El sólido, ¿no? Que sea hacia adentro. Así. El original, vean que queda seleccionado, lo suprimo. ¿Para qué? Para que no se peleen los materiales, ¿no? Aquí sí creo una caja, más bien una caja, un sólido. De estos dos, aparezco el que he escondido. Este es el de adentro, sí lo voy a cambiar de capa, cambiar capa de objeto. Y a este es el que le hago un offset. Voy a mi offset, lo invierto. Y aquí en distancia 0.15 está bien. Sólido sí. Eliminar original sí. Ok. Ya tendremos aquí nuestra pieza, vean. Voy a activar una vista, no sé, en Ghost. En semitransparente. Tenemos el líquido. No debería estar tocando bueno, en nuestra realidad sí debería estar tocando. Pero para renderizado hay que hacer un poquito más pequeño el contenido. Chequen, se me olvidaba, ya me había despedido, pero necesitamos aquí algo. Estas piezas, esta y estas moradas, o sea, voy a esconder, activo la morada, escondo escondo esto, lo de abajo no. Esto lo necesitamos suavizar, era lo que me estaba olvidando. Entonces, vean, como también lo escondo. Me quedo con, déjenme ver. ¿Cuál es? Activar un sombreado, ok. Y los selecciono juntos. Los voy a hacer una unión booleana, más bien dicho. Ok, ya está unido. Y también lo voy a unir con vean, y a ver, unión booleana. Ok. ¿Qué necesitamos hacer aquí? Esto no lo queremos tan rígido. Entonces lo selecciono, guión bajo, cuadro mesh. Este comando yo lo utilizo muchísimo. Vamos a poner aquí unas 1000, número de cuadrángulos 1000 y convertir a sub bien importante. Acepto. Vean. Detallito aquí, igual le podemos poner más cuadrángulos, vean. Selecciono, guión bajo, cuadro mesh. A ver, vamos a ver. Vamos a ponerle, puse 1000, le voy a poner aquí 1500. Ok, mejor, vean. Nada más el original, la superficie la puedo suprimir o la puedo dejar por ahí, ¿no? Pero queremos esto. Lo voy a dejar por allí para que vean la diferencia. Voy a activar todo lo que escondí. Y voy a hacer una copia, ¿no? Voy a hacer una copia aquí al lado. ¿Para qué?
para que en una veamos la sub-D y en otro veamos la polisuperficie. Este es el que suprimo y activo, ¿no? Vean, dependiendo, ¿no? O sea, aquí dependiendo del resultado que quiera, puedo dejar este aquí así rígido o puedo optar por este suavizado que tenemos de este lado. Entonces eso mismo puedo hacer en la parte de aquí en medio, eso mismo puedo hacer en donde yo quiera para hacer justamente un suavizado, ¿no? Entonces nada más esa era la parte que me hacía falta. Tenemos el cristal, o en este caso es plástico, ¿no? Tenemos un plástico aquí transparentoso, un plástico moradito, semimate, este también es semimate. Y creo que ya con eso sería suficiente. Tiene aquí un cordoncito, pero no lo tengo a la mano. Vamos a ver cómo se ve esto en... Ahí está, ¿no? Vamos a ver cómo se ve esto en una tinta. Vean. Se ve bonito, ¿no? Voy a tomar algunas capturas de pantalla. Aquí en sombreado. Voy a tomar captura de pantalla en semitransparente también. Y ahorita aquí les dejaré el renderizado, cómo es que quedó. Me parece que el render de este lo voy a hacer en V-Ray. Sería más sencillito hacerlo en Keyshot, pero ya tengo una escena, me parece, donde poner esta entidad. Y bueno, pues hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que lo hayas entendido. Este es un poquito más avanzado. Si se dan cuenta, no me detuve en ciertos detalles. Yo le pondría una dificultad intermedia, saliendo un poquito de lo básico. Por ejemplo, en una escala del 1 al 100 yo le pondría 35, 40 puntos de dificultad. No es tan complicado, pero igual si eres principiante seguramente te va a costar trabajo seguir los pasos. Pero hasta aquí el video de hoy. Los dejo con el renderizado. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.